Hello, hello, hello. Welcome to another English lesson. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra nueva lección de inglés. En esta clase voy a explicarte las diferencias entre cómo utilizar el verbo to be y los verbos en general. ¿Ok? Necesito que prestes atención porque esto es un error que he visto muchas veces y que veo que debemos trabajarlo de manera un poco más específica. ¿Ok? Voy a comenzar a presentar esto de acá. A ver, está cargando. Dame un ratito y empezamos. Como dije, vamos a trabajar la estructura del verbo to be versus verbos en general, acciones para decirlo en ese momento. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que lo que he notado siempre es que los chicos tienen problemas para estructurar sus oraciones. Ese es el principal problema y con lo que quiero empezar ahorita. ¿Ok? A ver, vamos a empezar con la estructura. La oración tiene tres partes, ¿ok? Siempre en presente, en pasado y en futuro. Vamos a verlo acá. Tiene el sujeto, el verbo y el complemento, ¿ok? Para empezar, vamos a trabajarlo de esta manera. Siempre enfócate en esto, que tu oración debe tener un sujeto, un verbo y un complemento, ¿ok? Empezamos así. Vamos acá con el primer ejemplo. En el primer ejemplo estoy utilizando el verbo to be. Vamos a ver. She is in class. She viene a ser el sujeto, is viene a ser el verbo y in class es el complemento. Si el verbo lo pongo en negativo, sigue siendo verbo. ¿Ok? Sigue estando en la segunda columna que es el verbo. ¿Ok? Ahora, ya no vamos a trabajar el verbo to be, sino vamos a trabajar cualquier otro verbo. I work at home. La misma estructura. Si es negativo, para poner negativo en este tipo de verbos, no utilizo el don't y el doesn't. A diferencia del verbo to be, que solamente pongo el not, aquí tengo que utilizar los auxiliares don't or doesn't. I don't work at home. En el caso de acá, she studies online. O, si es negativo, she doesn't study online. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, estoy manteniendo la misma estructura. Sujeto, verbo, complemento. A pesar de que uno es verbo to be y el otro es verbo, la estructura se está manteniendo. ¿Ok? Hasta ahí creo que está claro, ¿verdad? Entonces, seguimos a lo que iba a explicar y que normalmente veo. ¿Cuál es el problema que normalmente yo evidencio? Que confunden el verbo to be con los otros verbos. Los estoy separando porque no puedes poner en la misma oración un verbo to be con otro verbo. ¿Ok? Ten eso en cuenta, por favor. Hay que tenerlo muy claro. Aquí estoy haciendo la separación. Mencioné en el video anterior del verbo to be tiene tres usos. Para un sustantivo, para un adjetivo y para un lugar. No incluí un verbo y no debes incluir un verbo tampoco. ¿Ok? Ten en cuenta eso, por favor. Vamos, por ejemplo aquí. I am a teacher. She isn't a nurse. Teacher and nurse son sustantivos. Are they in class? Acá. Muy importante, estoy haciendo la pregunta. La oración es they are in class. Para hacer la pregunta con el verbo to be, lo único que tengo que hacer es cambiar la posición. El they are lo cambio por are they. ¿Ok? Yes, they are. No, they aren't, que es el verbo en este caso. O que vendría a ser mi auxiliar. Ahora, vamos a ver cómo hacemos en verbos. La estructura de siempre, I work online. Estoy utilizando el mismo ejemplo, ¿verdad? Sujeto, verbo, complemento. El negativo, we don't study Italian. Sujeto, verbo, complemento. Aquí, como les dije anteriormente, utilizo el don't o utilizo el doesn't. La pregunta, aquí sí hay una pequeña variación. Si te das cuenta, yo utilizo esta estrategia, tal vez les sirva. Cuando hago una pregunta de este tipo, una yes-no question para verbos, lo que hago es poner la oración y adelante le pongo el auxiliar do. ¿Ok? Repito, pongo la oración igual, adelante le pongo el do y el signo de interrogación y ya está mi pregunta. ¿Ok? Acuérdate de eso que te puede servir. Ahora, ¿cómo respondo? Yes, they do. Este do que puse acá al principio lo pongo como respuesta cuando cuando mi respuesta es yes y cuando mi respuesta es no, lo pongo al inicio y don't cuando es negativo, cuando mi respuesta es negativa. ¿Ok? Espero que se entienda, espero que esté claro.
Si tienen alguna consulta, la escriben en sus comentarios, ¿ok? Me pueden enviar un comentario sin ningún problema. Bueno, creo que esto sería todo. Si quieres mayor información acerca de qué tipo de cursos te puedo ofrecer, si necesitas trabajar alguna habilidad específica, ya sea conversación, ya sea algún tema en especial, puedes escribirme para solicitar informes. My name is Diego Peña Herrera. Soy un personal English trainer porque trabajo con personas de manera individual de acuerdo a sus objetivos y sus necesidades. ¿Ok? Tienes mi información en Facebook, me puedes encontrar como Diego Professional Teaching. Tienes mi email en la tarjeta. Tienes mi número de celular y también tienes mi YouTube channel. Entonces, si requieres mayor información, si quieres aprender el inglés de manera adaptada a ti, puedes escribirme o puedes contactarme. Okay? This will be everything for now. Thank you so very much. Have a nice day and see you. Bye for now.